Bien, hoy nos toca completar la unidad 9, ¿no es cierto? La unidad de mecánica de fluidos. Bien, ayer habíamos visto densidad, hasta densidad habíamos quedado, ¿no? Vimos los ejemplos de densidad y un pequeño ejercicio práctico. Muy bien, ahora vamos a hablar de peso específico. Bien, peso específico tendrá el símbolo peso E y se define como un cociente de peso entre volumen. Bien, es decir, será el peso específico será igual al peso sobre el volumen, donde W estará simbolizado, el peso estará simbolizado por W, ok, en este caso, y B mayúscula se refiere al volumen. Bien, ahora si comparamos qué relación hay entre la densidad y el peso específico, podemos escribir las dos fórmulas. Recordemos que la fórmula de densidad es densidad igual a masa sobre volumen, y tenemos peso específico será igual al peso sobre el volumen. Entonces, si nosotros despejamos el volumen de ambas ecuaciones, tendremos que, por ejemplo, en la primera tendremos que volumen pasa a multiplicar, densidad pasa a dividir, nos va a quedar el volumen igual a la masa sobre el peso, perdón, sobre la densidad, no, volumen igual a masa sobre densidad, esta de acá. Y en el otro tendremos el volumen será igual al peso dividido el peso específico. Muy bien, ahora si tenemos igualada ambas, tenemos el volumen despejado en ambas fórmulas, podemos igualar los segundos miembros, ¿no es cierto? Podemos decir que masa dividido entre su densidad será igual al peso dividido entre el peso específico, y haciendo operaciones y despejando peso específico, este que está dividiendo pasa a multiplicar, pero antes de hacer eso vamos a descomponer el peso. Aquí dijimos que era igual al peso, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ok, despejamos acá, escribimos masa por gravedad y podemos pasar este al otro lado a multiplicar, masa a dividir y densidad a multiplicar al otro miembro. Tendremos peso específico igual a masa por gravedad por densidad dividido entre una masa. Si simplificamos masa con masa, nos va a quedar que el peso específico va a ser igual a la gravedad por su densidad. Bien, son estas dos fórmulas las que podemos ocupar para hallar el peso específico. Bien, en unas podemos tener el peso y el volumen, y en el otro, si conocemos su densidad, podemos hallar el peso específico del cuerpo que estamos estudiando. Muy bien, aquí una tablita con las diferentes densidades de algunas sustancias. Tenemos al agua, el acero, el aluminio, etc. Bien, todos están dados en gramos sobre centímetro cúbico. Bien, ahora si hablamos de la atmósfera, ¿qué podemos decir sobre la atmósfera?
Bien, es una masa gaseosa que rodea a la Tierra y cuya altura varía entre los 300 y 600 kilómetros y su radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros. Muy bien, entonces, como vemos en la imagen, la atmósfera será esta capa gaseosa de aire y otros elementos que rodean a la Tierra, ¿es cierto? Y aproximadamente su altura va a variar entre los 300 y 600 kilómetros. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hablamos de presión atmosférica? Ah, este se refiere a que en esta atmósfera hay ciertos gases como el aire, como otros elementos, que tienen un peso, ¿no es cierto? Y este peso se dirigirá hacia nosotros, hacia la Tierra, dándonos una presión. Como dice acá, dice ejerce una presión sobre todos los objetos de la superficie terrestre. Sus unidades estarán dados en pascales. Una equivalencia que aquí nos dan es un pascal, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Bien, esto tiene una explicación aparte, pero ya es un poco compleja, así que lo vamos a obviar por el momento, ¿ok? Bien, para esta unidad lo vamos a obviar esta parte de milímetros de mercurio. Es una explicación, la verdad, un poco larga. Bien, pero tenemos que saber que su unidad de presión atmosférica estará dado en pascales. Bien, eso es lo que nos interesa. Bien, y otra cosa que recalcar acá en la presión atmosférica es que todos estos elementos que tenemos dentro de la atmósfera, como el aire, como les decía, tienen un peso y ejercerá ese peso sobre nosotros, sobre todos los objetos que están en la superficie terrestre. Bien, ahora el principio de Pascal. Vamos a estudiar el principio de Pascal. Dice, si aplicamos una presión a los fluidos encerrados en un recipiente, la presión se transmite a todos los puntos sin disminuir su valor y a todos los puntos de las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos acá este recipiente. Tenemos todo este recipiente. Esto está lleno de líquido. Podemos decir que está lleno de agua o cualquier otro líquido. Este tendrá en la parte donde dice P1, bueno, donde está F1, una fuerza que se le aplicará a esta superficie. Bien, tendrá un diámetro, tendrá un radio. Y al otro lado tendremos otro de mayor tamaño. Muy bien. Entonces, si a esta superficie le aplicamos una fuerza F1, a esta área 1 le aplicamos una fuerza, entonces la presión que aplicará sobre el agua será igual en todos los sentidos, en todas partes del recipiente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la presión está enviando el agua hacia abajo. Como sabemos que el líquido es incompresible, es decir, no se puede comprimir, empujará a todas sus moléculas en ese sentido, ¿ok? Y la presión será para todos lados, será la misma. Habrá presión sobre todo el recipiente, que será igual, del mismo valor, ¿ok? Puede ser aquí en esta parte de acá, en todos lados. Y a su vez tendrá una presión 2 que se aplicará sobre este objeto de acá, sobre el área 2. Bien, entonces, como decimos que la presión 1 será igual a la presión 2, podemos decir que si la fórmula de la presión es igual a la fuerza
sobre un área, entonces podemos decir que la presión 1 será igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1. Esto a su vez será igual a F2 dividido entre el área 2. ¿Okay? A esto se refiere por la presión 1 y por la presión 2. Es decir, las presiones en ambos puntos serán iguales. Bien, a esto se refiere el principio de Pascal. Que si aplicamos una fuerza, esta se repartirá, la presión se transmitirá a todos los puntos del recipiente con el mismo valor. Muy bien. Bien, ahora una prensa hidráulica. ¿Cómo funciona una prensa hidráulica? ¿O qué es una prensa hidráulica? Es un dispositivo mecánico simple que sirve para multiplicar el valor de la fuerza. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza 1 en esta área 1, esa fuerza que aplicaremos generará una presión en el recipiente que hará que se multiplique la fuerza. ¿Okay? Cuando llegue a este punto, la fuerza será mayor a la fuerza 1. A eso se refiere con presión hidráulica. Por ejemplo, un ejemplo de prensa hidráulica tenemos a un freno, a los frenos del auto. Cuando nosotros aplicamos el freno, este empujará un líquido y hará que en el otro punto haga una presión sobre los discos del auto, ¿no es cierto? Para que el vehículo se detenga. Bien, y ahora cuando hablamos de presión hidrostática, diremos que es aquella que actúa con presiones iguales en todas las direcciones y en todos los sentidos. La ecuación fundamental de la hidrostática varía con la presión y con la profundidad. Es decir, que a mayor profundidad será mayor la presión. Bien, por ejemplo, si tenemos un tanque lleno de agua y hacemos un orificio en la parte superior, el agua saldrá con una presión baja. Si hacemos un agujero en la parte media, será mayor a la presión que tenemos arriba, y si hacemos un orificio en la parte de abajo, tendremos una mayor presión, ¿no es cierto? Muy bien, a eso se refiere con presión hidrostática. Y si hablamos de líquidos inmiscibles, diremos que son aquellos líquidos con mayor densidad y menor densidad que no llegan a mezclarse. Podemos explicar que los líquidos más densos se bajan al fondo del recipiente, en cambio los líquidos menos densos suben a la superficie del recipiente. Por ejemplo, si mezclamos agua con aceite, si esperamos unos minutos, el aceite estará en la parte superior, ¿no es cierto? Porque es menos denso que el agua. Sin embargo, el agua se quedará en la parte de abajo. Muy bien, a esto le llamamos líquidos inmiscibles, que no llegan a mezclarse. Y vamos a resaltar esto. Son los líquidos que no llegan a mezclarse.
Muy bien, entonces, repasando lo que habíamos visto, tendremos que el peso específico se puede calcular de diferentes maneras, ya sea conociendo el peso y el volumen. Es decir, peso específico será igual al peso sobre el volumen, o el peso específico será igual a la gravedad por la densidad. Okay, recordemos que este símbolo que parece una P es la letra griega ρ, que representa a la densidad. Lo voy a escribir acá de todas maneras. Donde densidad. Exactamente, esta letra griega se llama ρ, pero para nosotros sabemos cuando hablamos de este símbolo que parece una P, hablamos de densidad. Otra cosa que recalcar, a ver, tenemos, bueno, esto es una tabla de densidades. Bien, tenemos que saber que es una atmósfera, que es una capa, es una masa gaseosa, perdón, que rodea la Tierra y cuya altura varía entre los 300 y 600 kilómetros. Bien, alguna de las preguntas del banco decía que es una masa gaseosa que rodea la Tierra y su altura es de 500 kilómetros. Esto puede ser correcto, ya que está entre el rango que conocemos. ¿Ok? Entonces, cuando hablan de eso, de una masa gaseosa que rodea la Tierra y su altura está entre 300 y 600, nosotros estamos hablando de la atmósfera. No, la tabla no creo que haya en el examen. En caso de que haya una pregunta sobre densidades o hallar el peso específico de algún elemento, les tienen que dar el valor del elemento. ¿Ok? Ese valor le van a dar. Pero como aquí vemos que tenemos decimales, es muy poco probable que les den un ejercicio, a no ser que sea del agua. Miren que el agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, voy a prepararles de todas maneras un ejercicio práctico sobre esto, aplicando la densidad del agua, para que veamos que sí podemos obtener el peso específico conociendo su densidad. ¿Okay? Bien, ahora cuando hablamos de presión atmosférica, diremos que esta ejerce una presión sobre todos los objetos de la superficie terrestre. Bien, esto habla de todos los gases que tenemos dentro de nuestra atmósfera, ¿okay? Como el aire y otros compuestos que se encuentran dentro de la capa atmosférica. Bien, y al principio de Pascal tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si aplicamos una presión a los fluidos encerrados en un recipiente, la presión que se transmite a todos los puntos sin disminuir su valor y a todos los puntos de las paredes del recipiente. Ok, si tenemos este recipiente, como les decía, si aplicamos una fuerza a esta área, esto tendrá una presión aplicada en este punto y este se repartirá por todo el líquido, ya que el líquido no se comprime, a todas las paredes del recipiente, ¿ok? A todas las paredes, inclusive a esta superficie de acá, la superficie 2, área 2, ¿bien? A todos con el mismo valor. ¿Dónde apliquemos el principio de Pascal? En la presión hidráulica. En
en este dispositivo, que es un dispositivo mecánico simple que sirve para multiplicar el valor de la fuerza. Por ejemplo, como podemos ver, tenemos un cuerpo de una masa muy grande de este lado, y aquí es mucho más pequeño. Podemos aplicar una fuerza más pequeña para levantar este vehículo. ¿Ok? A eso se refiere, a una fuerza que está entrando acá, por ejemplo, a una fuerza 1 que va a entrar acá. Al llegar al otro punto, este va a ser, se va a multiplicar, ¿ok? Es decir, la fuerza 2 será mayor a la fuerza 1. Bien, para eso usamos la prensa hidráulica aplicando el principio de Pascal. Y cuando hablamos de presión hidrostática, será aquella que actúa en todas las direcciones y en todos los sentidos cuando el líquido está en reposo. ¿Ok? Para este ejemplo podemos tomar en cuenta un tanque lleno de agua y nosotros hacemos un edificio. Dependiendo de dónde hagamos el edificio, tendremos una diferente presión, habrá una diferencia de presiones. Como veíamos antes, si hacemos un orificio en la parte baja, la presión será mayor que si hacemos un orificio en la parte alta. Bien, tenemos una menor presión. Y como observación nos dice que a mayor profundidad, mayor será la presión. ¿Ok? Esto por todo el peso del líquido. Bien, y por último, para tomar en cuenta, podemos decir que los líquidos son imisibles cuando estos no llegan a mezclarse. ¿Ok? Hay una diferencia, bastante diferencia entre la densidad de un líquido y la densidad del otro, que nunca llegan a mezclarse. Por ejemplo, tenemos al aceite y al agua. Ok, con todo esto, yo creo que ya podemos dar un quizzes. A ver, les tengo un quizzes con unas 16 preguntas bastante teóricas acerca del tema. Bien, entonces, dando una repasada general, vamos a tener que, a ver qué me decían. Voy a preguntar en este momento para que no quede eso en duda, ¿ok? Un momento, voy a preguntar.
Bien, ya les tengo el dato. Me dice que solo entrará la segunda parte del avance, es decir, vamos a dar desde óptica hasta mecánica de fluidos. Muy bien, es decir, vamos a dar óptica, estática, cinemática, dinámica y mecánica de fluidos. Y para que vayamos preparándonos para el examen. Eso deberían preguntarle a sus profesores. Yo confirmé para la materia de física solamente. ¿Ok? La verdad no tengo ese dato para las demás materias. Bien, ahora vamos a recalcar algunos puntos de esta unidad que exactamente hay que memorizar, que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, entonces en la mecánica de fluidos, a ver un momento, por favor. Bien, continuemos entonces. Para mecánica de fluidos vamos a considerar que este estudiará todos los movimientos de los fluidos. Otro dato importante, tendremos que los líquidos presentan una resistencia a la compresión, es decir, estos son incompresibles, ¿ok? Que no se pueden comprimir. En cambio, los gases son de fácil compresión. Muy bien, como podemos observar en la imagen, tenemos en primer lugar una jeringa con un líquido. Si nosotros tapamos a la jeringa y aplicamos una fuerza, veremos que no podremos ejercer ningún tipo de compresión, ¿no es cierto? No podemos comprimirlo. Sin embargo, si tenemos una jeringa, ya sea la jeringa que esté vacía, en realidad no está vacía porque sabemos que dentro habrá aire, y el aire es un gas. Si nosotros tapamos esta jeringa y aplicamos una fuerza, veremos que sí podemos comprimirlo un poco, ¿no es cierto? Porque los gases son compresibles. Otro dato para tener en cuenta es que los líquidos ocupan la forma y volumen del recipiente que los contiene. Y los gases no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene también. Una diferencia de los gases es que no tienen un volumen definido. Okay, así que cuando les digan que no tienen ni forma ni volumen definido, estaremos hablando de los gases. Bien, y los líquidos a su vez se van a clasificar en estáticos, estática de fluidos y dinámica de fluidos. La estática de fluidos estudiará a los fluidos en equilibrio y se divide en hidrostática y neumostática. Ok, y dinámica de fluidos se dividirá en hidrodinámica y
neumodinámica. Y cuando hablamos de hidro nos referiremos a los líquidos, y cuando hablamos de neumo nos referiremos a los gases. Entonces, si decimos que hidrostática, entonces esta estudiará a los líquidos en reposo. ¿Ok? Y cuando hablamos de neumostática, este estudiará a los gases en reposo. Así también con hidrodinámica. Este estudiará los líquidos en movimiento. La neumodinámica estudiará las masas de aire en movimiento. Para ello tenemos los ejemplos en las gráficas, ¿okay? Como el viento, el vapor en una tubería. Para neumodinámica, para hidrodinámica, movimiento de los líquidos, podremos estudiar un caudal de agua o el agua que recorre por una tubería. Para neumostática, los gases en reposo, tendremos por ejemplo las garrafas, los aerosoles y la presión atmosférica dentro de un avión. Bien. Para hidrostática, estudiará los líquidos en reposo como un tanque de agua. Bien, y para la presión, digamos que es una magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre una unidad de superficie, es decir, la presión será igual a la fuerza dividido el área. Recordemos que las unidades de presión estarán dados en Pascal, ¿ok? En pascales. En el sistema CGS estará dado por Dina sobre centímetros al cuadrado, en MKS Newton sobre metros al cuadrado, y en el sistema inglés libra fuerza sobre pulgadas al cuadrado. La densidad, ¿qué podemos decir de la densidad? La densidad es una magnitud, un momento por favor. Bien, sobre la densidad, es una magnitud que mide la cantidad de masa que tiene un material por unidad de volumen. Es decir, la densidad de una sustancia será igual a la masa sobre su volumen. Bien, y los cuerpos sólidos suelen tener mayor densidad que los líquidos, y estos a su vez tienen mayor densidad que los gases. Por ejemplo, en la imagen tenemos ahí una diferencia de densidades, ¿no es cierto?, entre distintas sustancias. Por ejemplo, en primer lugar tenemos un sólido y luego tenemos un montón de gases. Perdón, de líquidos. Bien, con todo esto ya podemos hacer un pequeño quizzes de aproximadamente, a ver, 16 preguntas. Estoy viendo acá, 16 preguntas bastante conceptuales sobre lo que acabamos de ver. Bien, entonces les voy a compartir el enlace del quizzes para que se vayan uniendo. Bien, ya pueden ir uniéndose al quizzes.